Vamos a empezar informándonos sobre qué son los Incoterms. Estos son conocidos como términos de comercio internacional. Es un concepto que agrupa 11 reglas internacionales creadas, gestionadas y regidas por la Cámara del Comercio Internacional. Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y reconocimiento internacional que establecen los derechos y obligaciones del comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Estos términos han sido establecidos para definir las obligaciones entre el comprador y vendedor en ciertos aspectos de la entrega de mercancías, como por ejemplo el lugar de entrega, modo de transporte, transferencia de riesgos y reparto de costes. Pero, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que exista un completo entendimiento entre las diferentes partes involucradas en una acción de comercio internacional. Por lo general, en este tipo de comercio, el comprador y el vendedor no hablan el mismo idioma o pertenecen al mismo sector industrial. Es posible que haya un malentendido y podría tener grandes pérdidas económicas o de tiempo. Cambios en los Incoterms con respecto al 2010. El Incoterm DAT, Deliver at Terminal, desaparece y se sustituye por el DPU, Deliver at Place. Así, este permite pactar la entrega en cualquier lugar y no necesariamente en terminal. Se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los Incoterms CIF y CIP. Y para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el VL con la anotación on board para el vendedor. Incoterm ex-works en fábrica. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador, por lo tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Free Carrier libre transportista. En este, el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa de transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste del comprador. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara, por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. En el Incoterm FCA, que sería el libre al costado del buque, el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de la exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta la entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez que la mercancía esté en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. En el Incoterm FOB, que sería el libre a bordo, el vendedor asume los gastos hasta que suba a bordo de la mercancía, momento en el que se transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por la cuenta del comprador. El comprador se encarga de los gastos del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. El Incoterm FCR, que sería el coste y flete, el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación.
los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. Por parte del comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en el que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, se suele contratar un seguro. Coste, seguro y flete. Este es un Incoterm que solo se utiliza para el transporte marítimo y es muy utilizado ya que determina el valor en una aduana. El vendedor asume como en coste, seguro y flete todos los gastos hasta la llegada al aeropuerto de destino, incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente descarga, pero además originariamente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiere al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta el destino. Transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente los gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterm es válido para cualquier medio de transporte. En este Incoterm, el vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en orden, despacho de exportación, flete y además el seguro, que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. En el Incoterm, entregada en lugar descargada, el vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en punto acordado. Y el comprador asume los trámites del despacho de importación. Entregado en un punto. En este el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara, los gastos los asume el vendedor. Entregado con derechos pagados. En este el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contratara. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Incoterm es justo lo opuesto a EXW, el vendedor asume todos los riesgos y gastos.